tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra, estamos por Unicanal como todos los martes. A ver, los temas que vamos a desarrollar hoy, trámites simples y ventajas logran radicar a empresarios extranjeros. Esto es muy importante porque tiene que ver con la generación de puestos de trabajo, inversión extranjera que está creciendo de manera importante en nuestro país. Más de 100 empresas ya se han instalado en menos de 6 meses. Paraguay atrae a inversores con procesos que dejan de lado esto que impide la tramitación, porque se habla de la desburocratización de las tareas para la creación de empresas, para que empresas extranjeras desembarquen a nuestro país. ¿Cómo es abrir una empresa paraguaya? Tenemos un informe que vamos a mostrar. Va a estar Natalia Cáceres con nosotros, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación. ¿Esto por qué? Por el boom de empresas maquiladoras y su impacto en la economía. Las exportaciones demuestran, ahí estamos viendo el dinamismo del rubro de la maquila, auge de las empresas maquiladoras impulsa la economía paraguaya. Estamos hablando del producto Made in Paraguay, más inversiones y empleos a través del régimen de la maquila. También tenemos esta noche un informe que tiene que ver con, y esto no se puede dejar de lado, aunque te digan de vuelta con el mismo tema. Crimen organizado, Paraguay y el crimen organizado. ¿Cuáles fueron los hechos que nos llevaron a que nuestro país esté en cuarto nivel a nivel mundial? Y gran responsabilidad de esto la tiene este señor que estamos viendo ahora en imágenes. Anoche el presidente Santiago Peña, en su primer informe de gestión, hizo referencia a este tema. Gracias a Mario Abdo Benítez se ha fortalecido en 5 años el crimen organizado en nuestro país. Hay hechos y datos significativos en relación a este tema. Se desató feroz persecución, entre paréntesis, estatal, mientras se dejaba arco libre al crimen organizado. Abogados de Abdo la semana pasada habían hecho una conferencia de prensa, otro show montado por los abogados de Abdo y su gavilla para desviar la atención sobre la imputación que pesa en contra del expresidente de la República y algunos de sus principales colaboradores. Este show de los abogados, de los abdistas, boicotean causa e ignoran la contundencia de la imputación que estuvo a cargo de la Fiscalía. Va a estar con nosotros el abogado Pedro Ovelar, abogado del expresidente Horacio Cartes, para hablar sobre este tema. Y vamos a arrancar con esto que ayer ha acaparado la atención de todos, el informe del presidente Santiago Peña, su primer informe de gestión. Nosotros puntualizamos algunos aspectos que nos parecen importantes, logros y grandes desafíos en puerta, análisis de la gestión del presidente Peña, seguridad, un tema pendiente. El presidente hace un mea culpa, anuncia fuerte inversión. Estamos hablando de 500 millones de dólares de inversión en materia de seguridad. Y también los clavos de la administración abdista. El presidente Peña hizo referencia a que recibió un país a la deriva, 5 años a cargo del gobierno anterior, que ha generado destrucción de las instituciones del Estado. No se ha salvado ni una sola institución, incluso metieron mano hasta en el Banco Central del Paraguay. ¿Por qué se menciona el Banco Central del Paraguay? Porque una institución que en los últimos 15, 20 años se mantuvo esa institución alejada de las cuestiones o de los vaivenes políticos. Sin embargo, en los 5 años de gestión de Mario Abdo Benítez, hasta el Banco Central del Paraguay llegaron a prostituir para utilizar esa institución para perseguir a adversarios políticos. Tema empleos, obras, viviendas, recaudación tributaria, repunte económico. Todos los economistas coinciden en la economía estable, el crecimiento que se anuncia para este año. Destacan en el informe de gestión de Peña, inversiones en infraestructura es una de las prioridades, y también en lo que respecta
hacia un Paraguay próspero, Peña reafirma objetivos de su gobierno. Y en lo que respecta a esto que estamos viendo ahora, esto fue anoche en el Congreso de la Nación, estos puntos que el presidente Santiago Peña hizo referencia, ¿por qué se considera clave? ¿En qué aspecto? Por un lado, en lo relacionado al tema seguridad. El tema seguridad es importante porque por primera vez en todos los informes que fueron presentados por los mandatarios, poco o nada había de una especie de autocrítica, que era el reclamo generalizado que siempre se hizo a los presidentes, a los mandatarios. Acá el presidente reconoce que falta mucho por hacerse, hay mucho por hacerse en ese sentido en lo que respecta a seguridad, pero también se reconoce un par de cosas. Por un lado, el logro de lo que ha significado el operativo Veneratio, este operativo que fue determinante para desmantelar al clan Rotella, que tenía el control de las penitenciarías en general y en particular desde Tacumbú, que utilizaba como cuartel para seguir operando en lo que tiene que ver con la industria del narcotráfico, el microtráfico, incluso casos puntuales de sicariato. Y el otro aspecto que también es importante, que hizo referencia al presidente Peña desde el punto de vista político, es el reconocimiento del poder legislativo. ¿Por qué esto es importante? Ante las críticas que hoy escuchamos en torno a la labor parlamentaria, por primera vez en este periodo democrático, en estos 35 años de democracia, los paraguayos tuvimos la oportunidad de votar a través del voto preferencial a los parlamentarios que están allí de manera directa. ¿Qué quiere decir eso? Tienen la total y absoluta legitimidad quienes fueron electos. Puede gustarnos o no, pero nadie hoy pone en duda la legitimidad que tienen los parlamentarios electos. En una primera parte el presidente hace mención a eso y eso es indiscutible, la legitimidad que tienen los parlamentarios. Y lo otro tiene que ver también con un aspecto que algunos criticaron. ¿Por qué? Porque el informe que nos compartieron con nosotros, presentado ayer por el presidente Santiago Peña, tiene 21 páginas. 2 páginas le dedica y aclara al presidente que hace un contexto de lo que dejó el gobierno anterior, el gobierno de Mario Abdo Benítez. Hace referencia a la deuda descomunal en pandemia. Y a eso se suma también, y de vuelta se insiste en esto, la situación de varias instituciones. Y no se introduce esto solamente como un discurso político. Están los informes de la Contraloría General de la República, que a partir de esos informes se ha creado incluso una comisión bicameral de investigación en el Parlamento para darle seguimiento a todas estas denuncias que fueron a parar en la Fiscalía, está en el Ministerio Público. Y lo otro que también es importante tiene que ver con el tema de seguridad, este anuncio. En ese informe, en el adelanto que hizo el presidente Peña ante las máximas autoridades de la Asociación Nacional Republicana del Partido Colorado, mencionaba él una inversión de casi $300 millones en materia de seguridad. Hoy el anuncio que hace el presidente llega a $500 millones. Este es un punto también relevante, porque cuando hablábamos ayer con el ministro del Interior, Enrique Riera, mencionaba él la necesidad de seguir dotando de patrulleras, motocicletas, más herramientas, armas a la Policía Nacional para hacer frente a los problemas de inseguridad que estamos teniendo. El programa estrella del gobierno, Hambre Cero. Nos dijo el ministro de Educación, con quien hablamos también, lo que respecta al informe del presidente Santiago Peña,
Hambre Cero tiene dos propósitos fundamentales. Por un lado, proporcionar a 1.300.000 niños alimentación escolar de calidad, desayuno, almuerzo y merienda. Y por otro lado, ¿qué es lo que puntualiza el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas? Esto también va a significar la posibilidad de dinamizar la economía, la generación de nuevos puestos de trabajo. El Ministerio de Desarrollo Social va a tener a su cargo la distribución ya en pleno proceso licitatorio de la alimentación escolar en Asunción, área metropolitana, departamento central y también el departamento del presidente Ayes. Paralelamente, el martes pasado estábamos hablando con la presidenta del Consejo de Gobernadores del Paraguay, con Norma Zárate de Monjes, también con el gobernador de Alto Paraná, César Landi Torres. 15 gobernaciones que ya han arrancado este proceso licitatorio. Eso va a significar un poco más de 500 millones de dólares destinados a los procesos licitatorios para la alimentación escolar. Esto también va a significar la generación de nuevos puestos de trabajo. Por eso se menciona que el ambicioso proyecto Hambre Cero del gobierno de Santiago Peña tiene dos aspectos fundamentales. El primero, alimentación de calidad para los niños, y eso va a contribuir a mejorar el nivel de la educación. Y por otro lado, el componente económico. Esto significa, ¿qué cosa? Significa dinamizar la economía. Y después los anuncios que tienen que ver en materia de infraestructura, en obras públicas, puntos que también no son menos importantes y que forman parte del informe del mandatario ayer por la noche. Nosotros tenemos que hacer una pausa cortita y a la vuelta ya vamos a estar con el abogado Pedro Ovelar, lo que respecta a este punto que les mencionaba recién. Paraguay y el crimen organizado, cuarto a nivel mundial, gracias al gobierno anterior. Pausa, ya venimos. El cuarto a nivel mundial gracias a Marito. A ver. Paraguay y el crimen organizado, cuarto a nivel mundial gracias a Marito. Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, realizada en Asunción para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno de los argumentos esgrimidos incluso deja mal parado a la propia administración del exmandatario. En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la CEPRELAD contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado. Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus ex colaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior. La última vez que se había elaborado el mismo informe, en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y delincuencia organizada. De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado, edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado, en ese entonces el de Abdo, para combatir fue solo 3,42 puntos. El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína, y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína. Es importante señalar al respecto que en la era de Marito, el país experimentó un crecimiento
significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el arco libre al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAD, y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, CEPRELAD, se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado. El informe resalta en otro apartado que el enfoque del gobierno paraguayo, refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez para prevenir el crimen organizado, ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones, en lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones. El gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo. Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la CEPRELAD, además de otros que ni siquiera pertenecían a esa institución, operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma espontánea a gobiernos extranjeros para provocar sanciones. El esquema paralelo que funcionaba dentro de la CEPRELAD para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el GAFILAT. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de CEPRELAD, Carlos Arregui, hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones, exponiendo al país a eventuales sanciones. Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha, entre documentos y pericias, que fueron presentadas por la Fiscalía y aprobadas por el juzgado del caso. También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente. Doctor Pedro Velar, abogado del expresidente Horacio Cartes, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches a toda la audiencia. A ver, ¿tuviste un tiempo callado? ¿O es una percepción mía? ¿O no te buscábamos nomás nosotros los periodistas? Pero me dio la sensación de que estabas, no sé si desaparecido, pero perfil bajo, una cuestión estratégica, o no había razones para hablar. No, yo siempre hablo cuando la prensa me llama, ¿verdad? Pero creo que el protagonismo de la causa últimamente se llevan los abogados defensores, ¿verdad? También son 8, 9, ¿cuántos son? 7, 8, 9. Sí, aproximadamente. Entonces se van turnando. Claro, y también mediáticamente es importante para ellos darle ese espacio, ¿verdad? Y no escuchar tanto la otra campana, pero yo siempre estuve a disposición, ¿verdad? de la prensa. Es increíble, a propósito de eso que estás diciendo, doctor, estos mismos abogados que tienen visibilidad en los medios que fueron consecuentes del gobierno anterior, y de toda esa línea o eje discursivo que venimos escuchando, se deja de lado la cuestión de fondo, el contenido de la imputación, y cabalgan sobre Pedro Velar le manejó al fiscal, cabalgan sobre cualquier otra cosa accesoria, parafraseando a un colega periodista, y no la cuestión de fondo. Y bueno, esta política de desviar la atención
sobre el eje principal de la discusión, que debería ser si se filtró o no información y se creó o no un esquema de persecución política, es lo que se esperaba, ¿verdad? Y dijiste muy bien, ¿quiénes son los abogados? Hay que mirar muy bien el perfil de eso, ¿verdad? Empieza con algo que no existe, el tema de los chats, que solamente fueron montados para embarrar la cancha y desacreditar la investigación y no mirar la investigación misma, ¿verdad? Y no solamente sobre mi persona, sino sobre otros actores también, como funcionarios que llevaron adelante el sumario en la CEPRELAB, o el caso de este comisario que declaró ante el Ministerio Público, a quien yo nunca lo vi en mi vida, ni sabía de su existencia. Yo me entero a partir de la investigación del Ministerio Público. Es una mentira de que yo haya influenciado o dirigido la declaración del mismo, porque no lo conozco, nadie de mi estudio jurídico lo conoce, nunca me he cruzado con él en la vida, y se instala como si fuera una verdad desde los medios, ¿verdad? Y los medios, que son activistas políticos, mediáticos, que dejan de lado su función de periodistas para convertirse en eso. Reitero, hay que mirar quiénes son y cómo actúan los abogados defensores, digo. Como bien decía el informe, solamente discutieron cuestiones formales, planteando incidentes de nulidad, recusaciones, llegando a la Corte, entorpeciendo el normal desarrollo del proceso, y en ningún momento se ha discutido de si existió o no la filtración o las pruebas contundentes que existen en la investigación respecto a la filtración, a la creación de oficinas paralelas de funcionarios que no tenían nada que ver con la CEPRELAB, enviando informes por mail, comprobados fehacientemente, y otras cuestiones más, como señalabas, 40 y tantos elementos probatorios de cargo que hay sobre estos exfuncionarios. En esta conferencia de prensa de la semana pasada, aprovechando la 54 Asamblea de la Organización de Estados Americanos que se realizó en nuestro país, quisieron hablar con Almagro, parece que no lo lograron, no sé si lo hicieron, pero montaron una conferencia de prensa estos abogados. Hacen mención a un informe que nosotros estábamos revisando con nuestro equipo, lo que respecta al índice global del crimen organizado, y sin embargo, si miramos en qué tiempo se elaboró ese informe, fue 2021-2023. Fue durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. O sea, antes, en vez de ayudar a la imagen, los abogados defensores dejaron al descubierto la pésima gestión que tuvo la administración anterior en lo que respecta al combate al crimen organizado. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque ellos presentaron ese informe, pero paralelamente, las veces que hemos hablado por ejemplo, con el ministro del Interior o con el ministro de la Senat, ambos coinciden, arco libre para el crimen organizado en el gobierno anterior, mientras todas las instituciones estaban concentradas en buscarle peros o inventar informes para perseguir a adversarios políticos. Eso fue la regla en el anterior gobierno, descuidar la verdadera función de cada institución, CEPRELAB, Senat, Ministerio del Interior, Secretaría Anticorrupción. Se creó una oficina anticontrabando que en realidad se ocupaba solamente de intentar allanar Tabesa o perseguir a las cargas de productos de Tabesa. Reuniones en la Senat donde se planificaban allanamientos, y aunque no tengamos pruebas, vamos a encontrar en el camino. Era el lema. Y trasladando esa realidad del gobierno de Mario Abdo, cuyas cargas, no me quiero extender mucho en eso, caían de cocaína en puertos de Europa y no en Paraguay,
mientras ellos se ocupaban de perseguir a Horacio Cartes, a un hombre inocente, porque Horacio Cartes era el gran elector para las elecciones del año pasado. Tenemos que trasladar un poco todo ese equipo de abogados funcionales al gobierno anterior que hoy están sentados en esa conferencia de prensa. Algunos nuevos actores, también parientes de una diputada en ese momento y senadora, que también fue funcional al gobierno de Mario Abdo y también fue parte de todo el esquema de provocar las sanciones a Horacio Cartes en el gobierno de Mario Abdo por parte de los Estados Unidos y también debilitarlo moralmente y económicamente a Horacio Cartes. ¿Y por qué digo que tenemos que mirar a ese grupo? Un ex miembro del Consejo de la Magistratura que llegó al jurado de enjuiciamiento y llamativamente también se le designa significativamente corrupto a un miembro del jurado que es destituido de la presidencia y asume él. Tenemos también la presencia de un asesor jurídico, quien, me imagino, todas aquellas maniobras y jugadas que se realizaban dentro de estas instituciones eran sometidas al Poder Ejecutivo. Una ex ministra de Justicia que tenía no solo nexos formales, sino hasta informales con grupos criminales porque manejó la cárcel. Tenemos la presencia de justamente un abogado que era el encargado permanente de la persecución a Tabesa en ese momento. O sea, ¿qué imagen es la que proyecta este grupo de abogados? Primero, no quieren discutir el fondo de la cuestión. Y segundo, estamos todos juntos, todos unidos, y aquí nos salvamos todos juntos. O nos hundimos todos. O nos hundimos todos juntos o nos salvamos todos. Incluyendo medios de comunicación. Por supuesto. Ya reitero, el activismo político, mediático, anticolorado, es algo innegable. Es algo que no se puede ocultar ni esconder. Y esto fue inteligentemente montado, pero abiertamente apartado de la ley. Abiertamente apartado de la Constitución Nacional. Porque, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Alguna prueba en contra de Horacio Cartes? ¿Algún elemento que pueda sostener lo que ellos están afirmando como algo real? El informe de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, de diputados y senadores, no dice nada en sus 700 y tantas páginas, pero tiene 300 veces mencionada el nombre Horacio Cartes. No existe un solo elemento. O lo que la semana pasada los abogados en esta conferencia de prensa, aprovechando la reunión de los miembros de la Organización de Estados Americanos, volvieron a mencionar el famoso informe de Arnaldo Yusi ante el Parlamento, que en realidad no fue ante el Parlamento, fue ante un grupo de 4 senadores, y sabemos con lujo de detalle cómo se ha elaborado el contenido de ese informe. El contenido de ese informe, en realidad, tuvo una primera edición cuando el primer juicio político a Mario Abdo Benítez. Esa es la realidad, Jorge. Ahí ya hubo una preparación como para evitar que el juicio político contra él prospere. Pero quedó guardado. Luego fue reeditado y con algunas modificaciones ya en la época de la campaña electoral por la presidencia de la República y la presidencia del partido. Y ahí es donde se arma todo este esquema y se involucran a funcionarios que nada tenían que ver con la CEPRELAP dentro del Ministerio del Interior, llevan al Parlamento, mejor dicho, a la comisión permanente que no tenía quórum, y lo transmiten, en vez de informar sobre
el tema de seguridad y el tema por la muerte de, recuerdo que... Yaumina en San Bernardino. Con la filtración del pedido de informe, no de un proceso, sino pedido de informe de Panamá, donde Arnaldo Yucio filtra una información absolutamente confidencial y que no debió filtrarse nunca. Llegamos al punto irrisorio donde dice, ¿cómo van a probar que yo filtré? Y porque declaró públicamente, claro, ¿verdad? Están las publicaciones periodísticas textuales, sí, las afirmaciones suyas. Claro, y el diario ABC publica incluso la ficha técnica enviada desde Panamá. O sea, todo era armado, todo era coordinado. Así como vemos a estos abogados sentados coordinadamente pasándose el micrófono, así trabajaron sus defendidos para perseguir a Horacio Cartes. Esa es la realidad. Anoté 3 puntos acá, doctor, que me parece, aprovechando también esta, no sé cómo llamarle, dualidad que tenés. Abogado del expresidente Cartes, pero también tenés componente político, porque son miembros del Comando Político Honor Colorado. El presidente Peña anoche, en su informe de gestión, su primer informe de gestión, entre tantos temas abordados, menciona una parte que me llamó la atención, porque dije, espera un poco, esto no lo está diciendo Pedro Ovelar, abogado de Cartes, no lo está diciendo la prensa cartista, lo dice el presidente de la República. Hasta el Banco Central del Paraguay utilizaron y prostituyeron para sus fines de persecución. ¿Por qué es importante lo del Banco Central del Paraguay? Una institución que 15, 20 años estuvo fuera de los vaivenes políticos, manejados por técnicos, un perfil técnico. Hasta eso contaminaron. ¿Cómo se concluye eso? Lo que finalmente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determinó con respecto a esta multa que le aplicaron al Banco Nacional de Fomento durante la administración de Carlos Pereira por el tema de la plata que vino de Darío Messer. Eso por un lado. El presidente Peña anoche dijo en su informe. Y lo otro que a menudo a nosotros nos dicen, acabamos de pasar un informe con la foto del expresidente Mario Abdo Benítez y nos dicen algunos Marito Yeuma. Después de escuchar el informe anoche de Peña, algunos analistas y medios de comunicación dicen, se pasó el tiempo hablando del gobierno anterior. Mentira, 21 páginas el informe, 2 páginas tenía contexto lo que dejó el gobierno anterior. Y ahí cuando nos dicen a nosotros Marito Yeuma, yo digo, espera un poco, 5 años, creo que esto una vez lo hablamos, 5 años el gobierno anterior se encargaron de instalar cortinas de humo. Primero el caso Messer. ¿Cuánto tiempo tuvieron con eso? La Comisión Bicameral de Investigación caso Messer. Después vinieron con el tema del juez Marcelo Breta, al juez que se le pagaba, esto lo dice la investigación en el Brasil, no lo decimos nosotros, se le pagaba $10.000, le incluía a Pedro Velar en la imputación sobre el tema Lavallato. Demostrado, está rajado este juez Breta, que le daba me gusta a las declaraciones de Marito. Estuvimos con el tema de Cartes y Brasil. Después vino el tema avión iraní. ¿Te acuerdas del famoso avión iraní? ¿Cuánto? Todo era Cartes. 5 años. Después la intromisión del gobierno de los Estados Unidos con el tema de las designaciones, las sanciones posteriores. 5 años. La prensa, 90% de la prensa, el abdismo, el gobierno, los opositores con eso. Y mientras tanto, las instituciones como estaban siendo manejadas, administradas. Robo descomunal, dice Peña anoche en su informe en pandemia. Arco libre para el fortalecimiento del crimen organizado. Y claro, si los ministros estaban distraídos en otras cuestiones de perseguir a sus adversarios políticos. 5 años y ahora nosotros que estamos recordando, digo nosotros periodistas de estos medios o el presidente de la República que hizo una comparación como punto de partida de los logros en estos 10 meses de gestión, te dicen Marito ya otra vez, Marito Yeumate. Eso me parece interesante esto mencionar que ellos hicieron exactamente lo mismo. No estoy diciendo que nosotros hagamos lo mismo. Acá existen razones. Hay una deuda pendiente por parte de los administradores de justicia acerca de los robos que se dieron en el gobierno anterior. Causas que están allí en el Ministerio Público que yo supongo que lleva su tiempo que en algún momento tienen que resolverse. Definitivamente fue así.
de la manera que montaron todo, lograron, por supuesto, con medios de comunicación de apoyo abierto a eso, distraer la atención sobre Horacio Cartes, mientras por debajo había un flujo de actos absolutamente fuera de la ley. Como decir, robo en pandemia, licitaciones que hay que ver cómo terminaron, a quién beneficiaron indirectamente, porque esto fue muy fino, Jorge. Yo no, para nada yo desmerito la inteligencia de estas personas. Fueron muy inteligentes al montar este esquema, a llevarlo adelante y ejecutarlo, ¿verdad? Y existieron personas incluso que ni siquiera formaban parte del staff de funcionarios públicos que dirigían todo este apriete mediático y la creación de información que distorsionaba la realidad. Extranjeras que venían a Paraguay que no se sabe ni quién le pagaba ni qué función cumplía, pero realizaba reuniones en la CEPRELAB con ministros del Poder Ejecutivo. Y eso es lo que hay temor de que se sepa. ¿A quién le filtró? ¿Cómo le filtró? ¿Por qué le filtró? ¿Dónde se creaban estos documentos? ¿Cómo se creaban estos documentos? Y esto es lo que saltó en la investigación. Y quizás sea una parte mínima de todo lo que hicieron durante el gobierno de Mario Abdo en contra de Horacio Cartes, en contra del grupo del Partido Colorado. Porque señalabas que un poco mi actividad jurídica se traslada también a un ámbito político, pero siempre desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Esto se montó como para echarle al Partido Colorado. El mix de abogados que nosotros vemos ahí, hablando y haciendo conferencias de prensa, es un ejemplo claro de cómo fue el gobierno de Mario Abdo Benítez. ¿Y cómo fue el gobierno de Mario Abdo Benítez? No lo digo yo, no lo dice Jorge Torres, lo dijo Eduardo Peta. No les llamó la atención que el gobierno de Mario Abdo haya contratado todos exfiscales, ninguno colorado, y era para investigarle por fuera del Ministerio Público a Horacio Cartes. Entonces, eso que hoy vemos, esos abogados sentados ahí, hermano de una diputada en ese momento, hoy senadora liberal, miembro del PDP, aliados a una ex senadora, que también filtra una noticia de que estaba leyendo un informe. De CEPRELAB. Confidencial. Confidencial, que no se puede publicar. El secretario privado del presidente de la República publicando información, pero textual de lo que después fue el informe, 15 días antes, 20 días antes de que el informe se haya filtrado y hecho público también a través de los medios. De una actividad privada. De una actividad privada, pero de un documento confidencial, Jorge. Eso es lo que no pueden ellos explicar. Entonces hay que atacarle a Pedro Velar, hay que atacarle a Jorge Torres, hay que atacarle a cualquier actor que denuncie este tema, ¿verdad? Ese fue el modus operandi de esta gente que tienen que explicar ante la justicia. Y que hoy se llenan la boca de lo que ellos verdaderamente hicieron. Ellos hablan de persecución política. Acá no hay persecución política. Acá hay una denuncia específica ante el Ministerio Público, donde la víctima tiene derechos y tiene la posibilidad de instar el procedimiento. Porque así es. Y ellos dicen que hay una persecución política cuando ellos lo hicieron durante todo el gobierno de Mario Abdo Benítez. No existe ninguna duda de que fue así. Pero también es importante, Jorge, porque si no queda, como no explica el tema Messer. El tema Messer, señoras, señores,
No existe un solo elemento que vincule a Horacio Cartes con algún negocio de Darío Messer, ya sea este legal o ilegal. No son socios en ninguna empresa, nunca se transfirieron dinero, nunca se transfirieron propiedades, no hay relación comercial. La cuenta de Darío Messer se abrió en Paraguay durante el gobierno de Fernando Lugo, no durante el gobierno de Horacio Cartes. Darío Messer, si bien tenía una amistad con Horacio Cartes, nunca tuvo negocios con él. Estaban totalmente separadas las cosas, la amistad de los negocios. Ahora, se gastan litros de tinta afirmando el hermano del alma, el hermano del alma. ¿Y qué tiene que ver eso con un acto ilícito? ¿Verdad? La propia justicia brasilera, hasta el Supremo Tribunal Federal, anuló todo aquel montaje de la Policía Federal en un principio, del Ministerio Público después y del juez Breta finalmente. Se anuló porque no hay ningún elemento que demuestre lo que ellos afirman. O sea, todo está nulo. Lo del avión iraní, un hecho absolutamente circunstancial. Porque ¿quién manejaba las instituciones en ese momento? DINAC, Policía Nacional, Migraciones, Aduanas. Todas estas instituciones dejaron pasar el avión, que era un avión de Entrasur, no era el avión iraní. Hoy se dice avión iraní, parece que venía un avión con letras árabes, ¿verdad? Fue una vez y fue controlado por la Senat toda la carga que fue cargada. Y la Senat estaba a cargo de Hernando Yucio y después de Zully Rolón. Esos funcionarios eran funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. La DINAC estaba a cargo de Mario Abdo Benítez. Y el funcionario de la DINAC que advierte los nombres de la tripulación porque tenían antecedentes vinculados al terrorismo, ese funcionario de la DINAC, Gustavo Sandoval, me acuerdo perfectamente, fue separado del cargo. Sí, así es. El que informó, el que contó. Así es. Le pasa la información al gobierno y dice, estos que están viniendo son fulano, fulano, fulano. Le separan del cargo. Y nunca fue Horacio Cartes, porque tampoco era directivo de Tabesa, si bien era accionista en esa época, nunca se demostró, no es que no hay pruebas, hay pruebas de lo contrario. Este avión fue contratado por Tabacal Frisón de Aruba, un cliente comprador, no por Tabesa. Tabesa cargó su mercadería en el avión contratado por esta empresa. Y señores, este avión, así como llevó carga de Tabesa, porque señalan supuestamente de que no era negocio, que no tenía sentido que ellos estén, digamos, llevando mercadería, de México a Buenos Aires llevó mercadería de la marca Volkswagen, repuestos. Yo no le veo a ningún directivo de esa empresa, o declarado significativamente corrupto, o sancionado por la FAC, o algún otro por empresario haber utilizado el avión, por haber utilizado el avión, ¿verdad? Entonces es tan evidente. Después lo que afirma, no sé si Infobae u otro medio digital, de que había una reunión y cumbre entre Alberto Fernández y Mario Abdo cuando surge lo del avión iraní, y según esta publicación Mario Abdo dice, esto voy a usar para perseguir a Horacio Cartes. O sea, es tan evidente y es tan endeble lo construido por la CEPRELAB, que me quiero referir a eso, Jorge. ¿Qué es lo que tiene el informe de la CEPRELAB? ¿Cuánto produce Tabesa? ¿A quién le vende? ¿Quién era el tío de Horacio Cartes? ¿Qué relación tenía el tío con un narcotraficante? No es ni siquiera Horacio Cartes, un tío. No establece siquiera qué relación comercial o documental haya con el tío, si es que tuvieron algún negocio. Dice que Sara Cartes compraba cigarrillos, dice, mentira. Dicen que Unicanal compraba cigarrillos, mentira. Así se puede listar y en el momento procesal oportuno
nosotros vamos a demostrar y Las vamos a mentiras. listar todas las mentiras del informe CEPRELAB, que ellos se llenan la boca como que ahí está la prueba. No existe prueba alguna. Para ir redondeando, doctor, Sí. en un encuentro político hace 2 semanas, el expresidente Horacio Cartes, presidente de la ANR, hizo referencia a: sabemos quiénes estuvieron a cargo de la persecución, cómo lo hicieron y de qué manera. O sea, eso también, ahí cuando él hace esa afirmación, yo recuerdo una entrevista que habíamos hecho a las tantas. ¿Por qué se insiste con eso? No solamente, y que tiene todo el derecho de pretender limpiar su nombre y su imagen el expresidente Carter. Estamos todos de acuerdo allí. Pero yo digo, voy un poco más allá. Cuando se tiene toda esta evidencia que expones de la persecución, de la utilización de información confidencial, CEPRELAB, para perseguir adversarios políticos, no puedes dejar esto así nomás. Ahí es donde vos dijiste, algo tenemos que hacer. El presidente te dijo, adelante, doctor, y presentaste vos la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Hoy hay una imputación. ¿Por qué nosotros insistimos con esto? Oye, Santiago Peña, vos le conocés a Santiago Peña, yo le conozco a Peña. Jamás el presidente Peña va a decirle, va a ordenarle a uno de sus ministros: utilicen la CEPRELAB, utilicen el BNF, utilicen BCP para liquidarle a Mario Abdo, a nuestros adversarios, etcétera, etcétera. No va a hacer eso. ¿Pues qué pasa si después viene un tilingo? Perdón, bueno, no sabemos cómo vota la gente. 2028, después no sabemos, ¿verdad? Ojalá que no. Pues qué pasa si nos viene. Entonces hay que dejar un precedente. Hay que dejar un precedente para que nunca más lo que cuesta, lo que dijo ayer el presidente Peña, tengo que reconstruir lo que 5 años hemos perdido. Lo que le cuesta, ¿cuál es una de nuestras principales debilidades que todos los analistas nos dicen? La debilidad de las instituciones. En 35 años tenemos instituciones débiles. ¿Qué hicieron en 5 años? Mataron prácticamente todas las instituciones. Por eso es que también se insiste con esto. Por un lado, limpiar la imagen, como vos decís, doctor, del expresidente Carter, pero por otro lado, dejar un precedente. El que vuelva a cometer, el que usa información confidencial para liquidar al adversario político, hay consecuencias. Lo único que le faltó a Mario Abdo, y que con sus aliados por fuera del Partido Colorado intentaron, no sé cuántas veces, 6, 7 veces, fue el lograr copar La Fiscalía General. Si ellos lograban destituir a Sandra Quiñones, ahí iba a ser totalmente otra la historia. ¿Por qué? Porque iban a manipular la institución. Sandra Quiñones no se prestó a ese juego. Y por eso es que la tildaron de cartista. Porque no se prestó al juego de la persecución política y de la utilización de las instituciones. ¿Y cuántas veces intentaron? ¿Cuántas veces intentaron, Jorge? Y ahí yo digo, para cerrar el círculo, doctor, el fiscal Marcelo Pecci. El fiscal Marcelo Pecci era uno de los pocos fiscales que abiertamente utilizaba sus redes sociales para darle su apoyo a Sandra Quiñones. Deciré más, si la esposa de Rafael Filisola, ex senadora, la trataba de fiscalucho a Marcelo Pecci. Así es. Que supuestamente redactaba sus tweets en Tabesa o sobre la calle España. En esos términos se refería al fiscal Marcelo Pecci. Y hoy de repente, de la noche a la mañana, hoy están tan preocupados por saber quiénes fueron los autores intelectuales del crimen de Marcelo Pecci, que entre paréntesis ellos y muchos medios de comunicación también terminaron siendo consecuentes a los autores intelectuales porque compraron un speech que beneficiaba a los Pavao, que beneficiaba a los Tíos Ricos, que beneficiaba a los Jaime Franco Mendoza y compañía, repitiendo ellos una cuestión instalada por el crimen organizado para no ir al fondo de la cuestión. Entonces, eso también hay que decir, doctor. La hipocresía que hay ahí es tremenda, Jorge, porque no importándole quién realmente asesinó cobardemente a Marcelo Pecci, prefieren dejar de lado a los verdaderos autores, instigadores de ese crimen, para perseguirle a Horacio Cartes. Y lo que vos decís es cierto. Los que criticaban de manera grosera a Marcelo Pecci
hoy se llenan la boca diciendo quién mató a Marcelo Pecci, ¿verdad? Y señalando con el dedo quién habría sido el autor el instigador de ese crimen, ¿verdad? Y cuando se filtra la información oficial de la investigación, donde no figura el adversario político de ellos, hoy ya desapareció de la escena mediática y del discurso político. Por eso yo creo que van a haber todavía muchas batallas que pelear, Jorge. Como decís, esto no es solamente por limpiar el nombre de Horacio Cartes, que sí es importante por él, por su familia, por la gente que depende hoy de la familia, de los hijos, ¿verdad? Porque son muchas empresas. Yo creo que es importante para el Paraguay que no vuelva a ocurrir que un presidente de la República, como editando épocas de la dictadura, persiga al adversario político a través de las instituciones de investigación que realmente deberían haber investigado al crimen organizado. Pero decidieron perseguir al adversario político y mientras tanto el crimen organizado se fortaleció, hizo lo que quiso en el Paraguay y estas son las consecuencias del informe que en esta conferencia de prensa de los abogados del grupo de Mario Abdo y compañía, lo que hacen es darse un tiro en el pie, porque el informe corresponde a una época en que era presidente Mario Abdo Benítez y no Santiago Peña. Absolutamente. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes siempre, Jorge. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Natalia Cáceres, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación. Boom de empresas maquiladoras y su impacto en la economía. ¿Cómo es abrir una empresa en Paraguay? Todos los detalles a la vuelta a la pausa. Boom de empresas maquiladoras y su impacto en la economía. El régimen de maquila en Paraguay se convirtió en un pilar esencial para el desarrollo industrial y económico del país. Diseñado para fomentar la producción de bienes y servicios, este sistema logra atraer a inversionistas al ofrecer condiciones preferenciales que aumentan significativamente la competitividad empresarial. En los últimos 5 meses, las exportaciones bajo el régimen de maquila alcanzaron un valor de 427 millones de dólares, un aumento de 5 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del 2023. Este crecimiento no solo representa una mejora en las cifras económicas, sino también en la generación de empleos, con más de 26.000 puestos de trabajo creados hasta mayo, según el Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación. El informe revela que el 74% de las exportaciones maquiladoras se concentra en 5 rubros clave. Liderando el sector están las autopartes, que representan el 29% del total, seguidas de confecciones y textiles, 19%, aluminio y sus manufacturas, 14%, productos alimenticios 12% y plásticos y sus manufacturas 7%. El 77% de las exportaciones de las maquiladoras tiene como destino el Mercosur, con Brasil y Argentina como principales compradores, absorbiendo el 63% y 12% respectivamente. Otros mercados importantes incluyen Estados Unidos 5%, Chile y Países Bajos 3% cada uno y Uruguay 2%. Actualmente existen 298 empresas registradas bajo programas de maquila, concentrándose el 90% en 4 áreas principales: Alto Paraná 47%, Central 28%, Capital 8% y Amambay 7%. El sector maquilador es una fuente significativa de empleo en Paraguay, empleando a 26.186 personas hasta mayo, un aumento del 2% respecto al año anterior. Un aspecto positivo es que el 44% de los empleos vinculados con las industrias maquiladoras son ocupados por mujeres. Los rubros de autopartes y confecciones son los más relevantes, representando cada uno el 25% del total de empleos, seguidos por servicios intangibles y plásticos con un 8% cada uno. Desde su implementación, el régimen de maquila demuestra ser un motor crucial para el crecimiento económico. No solo ha contribuido al reconocimiento internacional de la capacidad productiva del país, sino que también jugó un papel fundamental en la generación de empleo y el dinamismo económico, con productos que llevan
llevan el sello Made in Paraguay. Las empresas maquiladoras no solo fortalecen la economía local, sino que también posicionan al país como un actor competitivo en el mercado global. Nosotros Natalia Cáceres, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, a ver, vos sos abogado, ¿no? Soy abogada, sí. Podemos hablar hoy, bueno, después de escuchar también el informe del presidente Santiago Peña anoche, del boom de las empresas maquiladoras y su impacto en la economía. Hablamos de un boom. Asimismo, la industria maquiladora hoy es importante, una herramienta importante para lo que es el crecimiento económico. Mencionaba ayer el presidente Santiago Peña en su informe el aumento de las exportaciones, y el aumento de las exportaciones en gran parte se da gracias a la industria maquiladora, que hoy representa el 67% de las exportaciones con valor agregado del país. Esto fue evolucionando. Hace 10 años podíamos decir que la industria maquiladora, las exportaciones de los productos manufacturados a través de maquila representaba el 24% y hoy ya representa el 67% de lo que son las exportaciones manufactureras a nivel país. Entonces realmente impacta positivamente la industria maquiladora hoy en el crecimiento económico. ¿Hubo un seguimiento de esto? ¿Hubo un parate en el periodo anterior? Esto, si bien es cierto, el otro día hablaba con el senador Leite, nos dijo, nosotros también ya hemos, en el gobierno de Cartes, habíamos arrancado con esto. ¿Hubo un parate en los 5 años del gobierno anterior o se siguió con esto? O sea, es que lo increíble del régimen de maquila, Jorge, es que es un régimen del 97 y la verdad que se fue incrementando con el correr de los años. No podemos decir que haya habido un parate. Por suerte, las industrias vinieron, se instalaron. Tuvimos el año pasado 32 programas aprobado por el régimen de maquila, 33 se registraron en el 2022, que fue el récord, y también la mano de obra fue creciendo. De las exportaciones podemos decir, como bien decía el senador Leite, en el 2013, cuando vienen las empresas autopartistas, que como decía el informe es nuestro principal rubro exportador y generador de empleo, se da como un salto en las exportaciones. Antes las exportaciones superaban los 300 millones de dólares, hoy podemos decir que ya superan los 1.000 millones de dólares y generan más de 25.000 puestos de trabajo. Hace 10 años generaban aproximadamente 380 puestos de trabajo y hoy por año ya más de 1.600 puestos de trabajo. Entonces, la verdad que va creciendo. Por suerte no es un sector que haya tenido un impacto negativo. ¿Qué rubros? Bueno, los principales rubros, el principal por excelencia es el rubro autopartista. Hoy se fabrican a través de maquila todo lo que es la parte de cableados eléctricos, chicotes, arneses para las marcas más conocidas de los automóviles que la gran mayoría utiliza, se fabrican en Paraguay y son exportados principalmente al Mercosur. Como decía el informe, 77%, Brasil en primer lugar, también Argentina. Autopartes seguido, sector textil, marcas súper conocidas de ropa hoy que compramos en el exterior son fabricadas en Paraguay. Si miran la etiqueta van a encontrar, como decía el informe, Made in Paraguay, fabricado en un Paraguay y productos que yo resalto la calidad de los productos, Jorge, porque siempre uno piensa, no, se fabrica en Paraguay, son productos que son marcas de repente no tan buenas, pero pasan controles de calidad, tienen estándares de calidad internacionales muy altos y hoy son comercializados en los grandes mercados. Para hablarle a la gente, cuando decimos maquila, ¿qué es la maquila? Bueno, la maquila es importante esa pregunta, porque la maquila es un régimen especial de incentivos a la inversión y a las exportaciones. Y lo que permite es que una empresa extranjera se venga a instalar en Paraguay o contrate los servicios de una empresa paraguaya para fabricar, producir bienes o servicios que tienen como principal finalidad la exportación. Y tiene un beneficio significativo, un beneficio fiscal, que es que tiene un tributo único maquila del 1% sobre el valor total de la factura de exportación. Tributo único,
único impuesto. No pagan impuesto a la renta personal, impuesto a la renta empresarial, impuesto a la distribución de dividendos. Las remesas de ganancias están exentas de impuesto al exterior. Todo esto para los productos de exportación. Entonces, por supuesto, hoy nos volvemos sumamente atractivos para el mercado internacional. Y yendo otra vez al informe del presidente Peña de ayer, él hablaba de, estamos dando a conocer lo que Paraguay tiene para ofrecer, ¿verdad? Y no solamente incentivos fiscales atractivos, sino mano de obra joven, un bono demográfico joven, una cultura laboral comprometida, que es lo que tiene el paraguayo y valora mucho las empresas extranjeras al instalarse, y fabricación de productos de calidad. También hizo referencia, presidente, ya que estamos, a propósito, por fallar más el informe, a estos viajes que realizó. Por supuesto, algunos cuestionan por qué viaja tanto el presidente. Bueno, tiene eso también una explicación, ¿verdad? Abrir el país al mundo. Y ahí, a partir de estos viajes puntuales realizados por el presidente, también se lanza esto que tiene que ver con la maquila, se abre, se cuentan las ventajas fiscales que hace referencia para que vengan a nuestro país. Así mismo, Jorge, para que los inversionistas puedan venir a instalarse en Paraguay, porque hablamos de crecimiento económico, estabas hablando anteriormente de dinamizar la economía, y la maquila es una herramienta que dinamiza la economía. Una industria que viene y se instala en el país no solamente genera un empleo directo, sino un empleo indirecto, MIPYMES, insumos, materias primas que se compran en el país. Tenemos limpieza, servicios, de todo tipo de servicios que se contratan en una industria. Y obviamente participar en ferias, como decía ayer el presidente, participar en ferias internacionales, en foros empresariales, y que el presidente de la República esté contando y esté brindando, esté invitando a los empresarios a venir a mirar a Paraguay, genera una confianza en el empresario que hace que quieran venir a instalarse. Tenemos seguridad jurídica, seguridad en que en la inversión fuimos considerados como el país con mejor clima de negocios de la región. Entonces hoy el inversionista está viniendo y esos viajes producen que vengan las industrias, que presenten un programa de maquila y que se instalen en el país. Son claves. ¿Cómo estamos con algo que siempre nosotros hablamos y tiene que ver con las acciones simplificadas? No sé cuál es el nombre que se le da para la habilitación, para la creación de estas industrias en nuestro país. Siempre hablamos de los trámites burocráticos. ¿Hemos avanzado en algo en esto que le decimos siempre nosotros, le llamamos la desburocratización para la apertura de estas empresas? Mira, Jorge, Natalia, nosotros tenemos hoy un mandato que es la de desburocratizar la administración pública, hacerle la vida más fácil al inversionista que quiera venir a Paraguay porque es fácil, es simple, no solamente porque tiene atractivos fiscales, sino venir a instalarse porque es fácil. Y claro, están las empresas de acciones simplificadas, las EAS, que hoy pueden abrirse en 72 horas, y tenemos varias empresas maquiladoras que hoy están optando por una EAS porque es rápida, constituirse de manera rápida, que fueron creciendo también en este último tiempo, y tenemos un impacto positivo en lo que es las EAS, y tenemos varias industrias maquiladoras que hoy optan por este modelo de constitución. Igualmente para que una empresa venga y se instale bajo el régimen de maquila, lo que nosotros sí pedimos es que venga y se constituya en el Paraguay o tercerice su proceso industrial, que contrate una empresa paraguaya, porque el beneficio fiscal es para una empresa paraguaya, lo que es quien recibe el beneficio para exportar. Entonces sí, estamos hoy trabajando coordinadamente con las demás instituciones del Estado. Podemos decir que el régimen de maquila trabaja coordinadamente con la DENIT. Hablamos también, ayer mencionaba el presidente Peña, esta fusión que a nosotros en realidad no fue muy beneficiosa, y estamos trabajando de manera coordinada para facilitarle la vida al exportador, que sea fácil una exportación, una importación, las operaciones de comercio exterior, porque eso generan ingresos de divisa al país también. Tenemos este informe, Cintia, para compartir cómo es abrir una empresa en Paraguay. En general, digo, y también en particular lo que tiene que ver con las empresas maquiladoras. A ver.
¿Cómo es abrir una empresa en Paraguay? Tener un negocio legal en Paraguay en solo 72 horas es posible mediante la modalidad de empresas por acciones simplificadas o EAS. El trámite elimina toda burocracia al hacerse de manera online y sin costo alguno. La empresa por acciones simplificadas, EAS, creada por ley número 6480/2020, consiste en una personería jurídica diseñada con un enfoque orientado a los emprendedores que permite realizar una actividad lucrativa lícita en forma organizada. Su mayor ventaja es que permite a los emprendedores constituir su empresa en solo 72 horas mediante un proceso completamente en línea y sin costo alguno. Su naturaleza es comercial, lo que permite realizar actividades comerciales, industriales y de servicios. Sin embargo, está excluida de áreas reguladas como las finanzas y la educación superior. Desde su creación en febrero de 2021 hasta la fecha, las empresas por acciones simplificadas constituidas en el país sumaron un total de 10.437 negocios, llegando a un capital social por valor de más de 461 millones de dólares. Entre los departamentos con mayor número de EAS se encuentran Capital Central y Alto Paraná. En los primeros 4 meses de este año ya se registraron 1.849 nuevos emprendimientos bajo esta modalidad, de acuerdo con los datos del Ministerio de Industria y Comercio. Entre sus beneficios figura la tramitación rápida y sencilla. Todo el proceso desde la apertura hasta cualquier modificación estructural se realiza a través del sistema unificado de apertura y cierre de empresas SUACE. Esto significa que los emprendedores no tienen que desplazarse y pueden gestionar todo de manera digital. También resulta favorable que no se requiere un capital mínimo para constituir una EAS, lo que permite una mayor flexibilidad financiera. Los socios solo responden hasta el límite de sus aportes, protegiendo así su patrimonio personal. La EAS permite la participación de una o más personas, ya sean físicas o jurídicas, como socios. Además, la constitución no necesita ser publicada en medios masivos, ya que se realiza en el portal del Ministerio de Industria y Comercio. Asimismo, brinda facilidad para los extranjeros, atendiendo a que si bien el representante legal debe ser paraguayo o tener residencia permanente, las personas extranjeras pueden ser socias siempre y cuando designen un representante legal que cumpla con los requisitos. La constitución de una EAS se puede realizar completamente en línea mediante la plataforma del Ministerio de Industria y Comercio. Los emprendedores deben contar con una identidad electrónica paraguaya para acceder al sistema y completar el formulario único para la inscripción, incluyendo un modelo de estatutos sociales. Entre los requisitos figuran ser mayor de edad, no tener antecedentes judiciales, contar con la cédula de identidad vigente, entre otros. Esta modalidad representa una gran oportunidad para los emprendedores, permitiendo la formalización de negocios de manera rápida y económica, al eliminar barreras tradicionales como el capital mínimo y al facilitar un proceso ágil. Se fomenta la creación de nuevas empresas, lo que a su vez impulsa el desarrollo económico y la generación de empleo en el país. Con estas facilidades, la EAS se posiciona como una herramienta clave para quienes deseen iniciar un emprendimiento, promoviendo un ambiente empresarial dinámico y accesible. Natalia, lo que estábamos hablando, estos beneficios, es importante que esto se conozca también, ¿verdad? Porque nuestro país, históricamente se ha caracterizado por los trámites engorrosos de la burocracia. Entonces, por eso es interesante, digo, que esto se conozca y se sepa estas acciones simplificadas. Asimismo, Jorge, las EAS son hoy una forma fácil que tiene el empresario de constituir una empresa. Estaban los requisitos muy claros en el informe y ya en los 5 primeros meses tenemos más de 1.800 EAS constituidas. O sea que te das cuenta que es una herramienta fácil, atractiva. Y acá yo cómo encajo esto con el régimen de maquila, porque de repente cuando hablamos de maquila pensamos en grandes empresas maquiladoras que vienen a producir a Paraguay, pero nosotros tenemos 2 focos y también si hay MIPYME, si hay empresas que hoy quieren internacionalizarse y quieren salir a vender sus productos de calidad al mundo, nosotros también desde el Ministerio de Industria y Comercio les conectamos con potenciales inversionistas para que tercericen su servicio de producción y que puedan exportar esos productos al mundo. O sea, buscamos industrias que vengan y se instalen aquí en el país y también buscamos industrias paraguayas que fabrican productos de calidad y que tengan ganas de salir al mundo y mostrar los productos que nosotros estamos fabricando y de una calidad excelente.
El objetivo, ayer parte final del presidente dijo, estoy satisfecho, no, falta mucho y mucho por hacer. Y uno de los pilares o principales ejes de su campaña electoral fue la generación de puestos de trabajo. Este número ambicioso, 500.000 puestos de trabajo, que estamos lejos todavía, pero el régimen de la maquila constituye un punto clave. Constituye un punto clave, él ya lo decía en campaña y cuando asumió recién, que la maquila es clave para la generación de empleo. Y no solamente empleo en sí, sino estamos hablando de empleo técnico. Las habilidades que hoy las industrias maquiladoras enseñan a las personas que trabajan para estas industrias son de repente habilidades que no hubieran adquirido si estas grandes industrias no hubieran venido a instalarse aquí. Y sí, estamos fomentando, tenemos más de 26.000 puestos de trabajo a mayo del 2024 directos, pero la industria maquiladora está generando por lo menos 60.000 empleos indirectos en todo lo que mueve hoy una industria y estamos creciendo. La verdad es que tenemos mes tras mes, año tras año, estamos creciendo y ahí va ligado a lo que me decías anteriormente, ir a traer inversiones, ir buscar inversiones, traer esa industria que se instala, son empleos que se generan en el país de manera directa y de manera indirecta, como dinamiza la economía en todos los sentidos. Alto Paraná número 1 por una cuestión lógica, Brasil está al lado. Sí, Alto Paraná el 50% de las empresas están instaladas en Alto Paraná porque claro, nuestro principal destino de exportación hoy es Brasil. Nos convertimos en un complemento productivo del Brasil, entonces hoy somos parte muy importante de lo que es la industria brasilera, pero cada vez estamos llamando la atención de más empresarios, estamos llamando la atención de Europa, Estados Unidos, Argentina, lo que es Mercosur, sobre todo las grandes empresas que hoy exportan al Mercosur están diciendo Paraguay tiene una ubicación estratégica, los tiempos de exportación se acortan considerablemente, eso se traduce en un ahorro de costos de dinero, entonces hoy importar de China te puede tardar 6 meses, hacerlo de Paraguay te tarda 17 días, entonces obviamente eso en costo y en nivel de competitividad. Brasil es un continente, ¿por qué traen todo de China? Nosotros podemos generar lo que ustedes necesitan. Así mismo, y eso es lo que estamos haciendo y estamos teniendo resultados realmente sorprendentes. Se diversificó muchísimo nuestra oferta exportadora, porque hablábamos de maquila y siempre pensábamos en textil, en autopartes, pero hoy se están produciendo palas de pádel, fibras sintéticas para refuerzo de hormigón, masticables para perros, bicicletas eléctricas, o sea, estamos hablando de rubros que ya no son convencionales y que hoy se están haciendo por el régimen de maquila y antes eran totalmente desconocidos. 44% son mujeres. Sí. De los 26.000. Así mismo, 44 son mujeres y es un régimen sumamente inclusivo. No solamente fomenta el empleo femenino, sino el primer empleo. Hay familias enteras que trabajan en empresas maquiladoras. Entonces, para nosotros, salvaguardar cada empleo por el régimen de maquila y preservar esa industria y que estas industrias crezcan. Tenemos industrias que empezaron pequeñas, hoy ya exportan por muchísimos millones de dólares y están enormes. Empezaron con 10 empleados, hoy tienen más de 80. Entonces un régimen tiene más de 20 años ya operando en esto. Ya no es de cubrir la pólvora, la rueda está funcionando y está funcionando cada vez mejor. Y nosotros tenemos el mandato de seguir impulsando, implementando tecnología, incorporando en los procesos administrativos. Hablaban con las EAS, todo es online. También solicitar un programa de maquila es 100% electrónico. Todo se hace a través de la ventanilla única del exportador. Tanto las EAS como un programa de maquila, los demás incentivos fiscales, herramientas que ofrece el Ministerio de Industria, la Ley 6090 para la importación de bienes de capital con exoneración de impuestos, que son combinables con el régimen de maquila. Todo está online, está en línea para que cualquier persona pueda acceder y pueda exportar tranquilamente. Natalia Cáceres, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Nosotros nos despedimos, ¿verdad? Ya cerramos, vamos a una pausa última. Ya cerramos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.